Hola, buenas noches a todos los que nos ven por la pantalla de Señal Colombia y en streaming de rtvcnoticias.com. Bienvenidos a De qué se habla a las 7. Hoy tenemos tres temas que hacen parte de la conversación entre los colombianos. Continúan las jornadas de marchas en el país, por eso hoy hablaremos con varios representantes de los sectores que promueven el paro y también con el Alto Comisionado para la Paz que lidera estos diálogos. Conversaremos también de la reforma a la salud, otro de los puntos por los que muchos están protestando en las calles. Y para finalizar, hablaremos con el nuevo ministro de Hacienda sobre el texto de la reforma fiscal. Bienvenidos. Hechos, datos, cifras y personajes que nos dan de qué hablar, y hoy queremos comenzar nuestra conversación con el Alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos. Comisionado Ceballos, gracias por acompañarnos en De qué se habla a las 7. Y formalmente comencemos hablando de este tema tan importante para los colombianos, porque las mesas empezarían el 10 de mayo, pero esta tarde usted ya tuvo un primer encuentro con algunos gremios del país. ¿Cuáles son esas primeras conclusiones de esta reunión? Bueno, un saludo para todos ustedes. Efectivamente, hoy tuvimos un primer encuentro para avanzar en una agenda sobre lo fundamental. Es el concepto que el señor presidente anunció al país en su declaración del día de ayer, y un día después, es decir, hoy, ya hubo una muy importante reunión en la cual estuvieron todos los representantes de los organismos de control. Estuvo el Contralor, estuvo la Procuradora, estuvo el Defensor del Pueblo, también el señor Fiscal General de la Nación, pero también estuvieron representantes muy importantes de los gremios económicos y de producción. Todos los gremios sin excepción participaron, también los rectores de las universidades privadas, también los directores de las federaciones de gobernadores y alcaldes, tanto de los alcaldes a nivel nacional como de las ciudades capitales. Es decir, una participación muy amplia en este ejercicio que va hasta el 20 de mayo en una primera ronda y que después seguirá compartiendo con todos los sectores los 6 puntos de una agenda fundamental que el presidente de la República le ha planteado al país. Comisionado, mire, hay algo urgente que no da espera hasta el 10 de mayo y pues son los corredores humanitarios. Hay bloqueo a la misión médica, retraso a la inmunización de los colombianos y desabastecimientos de alimentos, entre otros, especialmente en Cali. ¿Qué se está haciendo para solucionar estas necesidades que son de carácter urgente? Bueno, primero hay que aclarar que el gobierno nacional siempre ha interlocutado y lo seguirá haciendo con todos los sectores. Cuando ustedes dicen que no hay que esperar al 10 de mayo, por supuesto que no hay que esperar y no estamos esperando. Esta no es la primera vez que se reúne el gobierno con representantes del Comité Nacional del Paro. En ese sentido, ya están activadas todas las acciones, todos los protocolos para ayudar a las ciudades que tienen algún tipo de problema. Yo le pongo un ejemplo. Yo soy el coordinador del Plan Social para el Cauca y en ese Plan Social para el Cauca acabamos de anunciarle al país que moveremos medicamentos y moveremos pruebas PCR que han estado con una dificultad de movilidad para la ciudad de Popayán a través de aviones de la Policía Nacional. Lo propio está haciendo el señor ministro de la Defensa y todo el gobierno está volcado para ayudar y apoyar a todas las gobernaciones y alcaldías en superar algo que es muy importante, y es el derecho a la movilidad está siendo afectado. Acá es muy importante exigir, y nosotros lo hacemos, un comportamiento adecuado conforme a los derechos humanos, pero dentro de esos derechos humanos que se deben respetar está el derecho a la movilidad, de las ambulancias, del oxígeno, de los alimentos y de los insumos médicos que son necesarios para la vida diaria de los colombianos que están siendo afectados. Doctor Ceballos, otro aspecto que sin duda no da espera son los focos de violencia en diferentes partes del país. ¿Cuál es la estrategia del gobierno nacional para llegar a acuerdos inmediatos y además empezar a normalizar la situación en este momento en el territorio nacional? Bueno, la estrategia es muy clara. Nosotros nos sentamos con todos los sectores, tenemos una agenda día por día. Hoy comenzamos con las instituciones del Estado y los gremios. Vamos a avanzar con los alcaldes, con los gobernadores, con los jóvenes. También vamos a tener un espacio especial con el Comité Nacional del Paro. También esperamos que se confirme la reunión del día lunes, con los estudiantes, con los partidos políticos, con los municipios PEDET, con los transportadores. Y la estrategia, por supuesto, es
hablar de 5 temas fundamentales que no dan espera y en eso tienen ustedes toda la razón. La vacunación masiva no da espera, ya se está ejecutando, el presidente ha anunciado que antes de que termine este mes llegaremos a 10 millones de vacunas, pero necesitamos muchas más. Hoy el sector privado en la reunión se mostró muy abierto y de verdad con una actitud que yo quiero valorar y agradecer para apoyar la vacunación. También la reactivación económica. Esa reactivación económica ya lleva una inversión de billones de pesos, beneficiando más de 4 millones de personas, pero hay que ampliarla. La no violencia que usted menciona es uno de los aspectos fundamentales. Nosotros no podemos de ninguna manera sentarnos en una mesa con personas que están destruyendo los bienes públicos. Por eso también es muy importante hacer esa distinción. Ustedes ven que las organizaciones sindicales son ejemplares y yo quiero felicitarlas, quiero valorar el esfuerzo que ellos hacen porque en sus movilizaciones siempre hay paz, siempre hay concordia y orden. El problema viene en las noches cuando otras personas quieren usurpar un espacio que está bien utilizado de manera justa, de manera genuina por aquellos que manifiestan una idea o que expresan una propuesta. Esa no violencia debe ser uno de los aspectos centrales y, por supuesto, no es posible que personas que vandalicen los bienes públicos y usen la violencia tengan una legitimidad. Por eso es muy importante valorar a aquellas personas que están en las manifestaciones de manera pacífica, pero le digo otra cosa, también valorar a aquellos millones de colombianos y colombianas que están en sus casas esperando mejorar su situación económica. Por eso es tan importante la estabilización de las finanzas públicas, que es otro de los temas, y el apoyo a nuestros hermanos colombianos más vulnerables. Es muy importante apoyar con ingreso solidario, con la devolución del IVA, con el fortalecimiento del programa de apoyo a la empresa formal y seguir con esa línea a través de la agenda de equidad del gobierno nacional, que también se remata con algo supremamente importante y es la matrícula cero para los estratos 1 y 2 y 3, para que los padres de los estudiantes universitarios puedan seguir adelante. Comisionado, pues precisamente estas personas que se manifiestan de manera pacífica afirman que quedaron temas pendientes desde el paro de 2019 por parte del gobierno. ¿Estas solicitudes se van a tener en cuenta ahora? Bueno, muy importante que usted lo mencione, pero también hay que revisar los propios pliegos que están presentando las organizaciones del Comité Nacional del Paro. Esos pliegos se han concretado y nosotros consideramos que eso es un paso muy importante. Son 6 puntos básicos del pliego de emergencia, como lo llaman las centrales y los miembros del Comité Nacional del Paro, y eso lo vemos como muy positivo porque no son todos los puntos del pliego del 2019, son 6 puntos muy concretos y de hecho se identifican la mayoría de ellos con la propuesta que nosotros estamos haciendo para esta agenda de lo fundamental. Entonces ahí hay un avance. Lo segundo es que en el año 2019, recordemos, eso fue antes de la pandemia y el escenario nacional, económico, social y de salubridad era totalmente distinto. Creo que el país y quienes están hoy movilizándose entienden que la situación es distinta, que el contexto es distinto y eso debe valorarse y debe aprovecharse mutuamente para avanzar en aquello que es un acuerdo sobre lo fundamental. Sí, alto comisionado, ahí usted tiene una misión bastante, digamos, que compleja y es escuchar a todas las partes sin excepción. ¿Cómo lograr escuchar a todas esas partes, poner todo sobre la mesa y que todos los que están ahí poniendo puntos sobre la mesa pues queden satisfechos? Y otra pregunta, y ojalá me pueda contestar muy breve porque el tiempo en televisión usted sabe que pues corre muy rápido. La ONU pues ya ha expresado su rechazo al uso excesivo de la fuerza. ¿Qué tiene usted también para decir ante esto? Bueno, sobre el tema de la ONU, ustedes saben que quien hace parte de la ONU es el Estado colombiano y en ese sentido tengan la seguridad que recibimos de la mejor manera las observaciones que hace
las Naciones Unidas, trabajamos de la mano con ellos. En este momento, varios de los miembros del gabinete están en Cali, precisamente acompañados por la ONU y por toda la comunidad internacional. Respetamos y valoramos las observaciones de la ONU y trabajamos con ellos para superar las dificultades. Eso es muy importante. Y sobre la complejidad de que todos puedan expresarse, es evidente, en una democracia de eso se trata, que todos nos podamos expresar, que nos escuchemos. Por esto es un espacio para escuchar y avanzar en lo fundamental, y por supuesto llegaremos a los consensos que sean posibles, eso sí, siempre dentro del marco de la Constitución y de la ley. Comisionado Miguel Ceballos, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en De qué se habla a las 7. Muchísimas gracias, muy buenas noches para todos. Y para seguir analizando esta situación y buscando puentes y puntos de entendimiento, hacemos contacto ahora con Jennifer Pedraza. Ella es líder estudiantil y parte del Comité del Paro. También Francisco Maltés Tello, él es presidente de la Central Unitaria de Trabajadores CUT. Gracias a los dos por acompañarnos en De qué se habla a las 7. Señor Maltés Tello, para iniciar esta conversación y que la gente tenga claro cuáles son las principales exigencias o pliego de peticiones que el comité le exige al gobierno. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por permitirnos expresar las opiniones de los que nunca somos escuchados. Hoy está al orden del día que el gobierno retire el ejército, retire el ESMAD de las protestas. Lo que se ha venido denunciando de una manera muy fuerte y se evidencia es el uso desproporcionado del ejército, de la policía en las protestas pacíficas. Cerca de 30 muertos, casi 100 desaparecidos, millares de personas golpeadas. Creo que este uso excesivo de la fuerza lo que muestra es un gobierno débil y que no le gusta negociar. Por eso es que el Departamento de Estado de los Estados Unidos, la Unión Europea, el gobierno de Canadá, las Naciones Unidas, le están diciendo al gobierno de Duque que retire el ejército de las calles porque ha sido desproporcionado el uso de la fuerza. Mientras no se desmilitarice la protesta social, las ciudades, por supuesto que será muy difícil entablar un diálogo con este gobierno. Que le presentamos un pliego de peticiones llamado de emergencia hace un año. Que hayamos presentado el pliego de emergencia hace un año y no haya iniciado las conversaciones es muestra de que este gobierno no le gusta el diálogo ni la concertación. Señor Tello, mire, usted habla de retirar el ejército de las manifestaciones, pero entonces, ¿cómo controlar la violencia que se está generando? Y valga la aclaración, no por parte de quienes manifiestan pacíficamente, sino de quienes se están intrometiendo y están llevando de alguna manera pues, la ciudad y el país al caos. ¿Cómo se controla esa situación si se retira del todo al ejército de las calles? En esta ocasión, como sucedió en el año 2019, hemos visto centenares de videos en las redes sociales donde personas de civil o de policía se cambian, se ponen de civil en patrulla de la policía y saben hacer vandalismo. Y hemos visto personas disparando de civil que se van tranquilamente hacia donde está la policía. Creo que esto tiene que ser objeto de investigación por parte de la Fiscalía, por parte de la Procuraduría, como servidores públicos violando la ley, como la policía son servidores públicos, como violando la ley se cambian, se vuelven a cambiar después de disparar. Esto es un delito que debe investigar la Fiscalía. Parte del vandalismo está ahí. Jennifer, por parte del movimiento estudiantil, ¿cuáles son las principales motivaciones para seguir firmes con el paro? Bueno, buenas tardes a todas las personas que nos acompañan en este momento. Creo que en este caso voy a hablar particularmente como representante estudiantil de la Universidad Nacional. Yo hago parte del Comité Nacional de Paro, pero digamos que los motivos por los cuales la juventud y el movimiento estudiantil está saliendo a marchar definitivamente que son muy variados. Creo que me gustaría señalar
dos o tres fundamentales, que además creo que coinciden de alguna forma con lo que el Comité Nacional de Paro ha señalado. El primero de ellos tiene que ver con la garantía del Estado de que las personas y de que los ciudadanos y las ciudadanas que quieran salir a marchar de forma pacífica lo puedan hacer. Esto es muy importante frente a la pregunta que hacía Daniela, por ejemplo. No, digamos, existe algún tipo de justificación para que ni la policía ni cualquier militar le pueda disparar a un civil que está ejerciendo sus derechos constitucionales como lo son la protesta pacífica, y en todo caso abundan en las redes sociales videos y denuncias de personas que incluso están paradas en la calle como si nada y reciben disparos por parte de la policía. Así que esta es una situación que definitivamente es sin precedentes, bueno, por lo menos en mi generación, yo todavía estoy joven, pero pues que honestamente no habíamos visto antes, y que no podemos callar frente a esta situación, porque el derecho constitucional a la protesta es una garantía básica de la democracia y de alguna forma es un derecho al cual están vinculados los demás derechos. Si no hay educación, pues toca salir a marchar por la educación. Si no hay salud, toca salir a marchar por la salud. Pero si nos quitan la posibilidad de marchar y de ejercer nuestro derecho constitucional a la protesta pacífica y organizada, pues digamos que el resto de derechos también pierden o se debilitan de alguna forma. Y el segundo punto tiene que ver sin duda alguna con la reforma a la salud que está promoviendo el gobierno nacional. Seguramente habrá muchos otros elementos, pero este es un punto muy importante. Las facultades de ciencias de la salud, los estudiantes y los profesores de las facultades de ciencias de la salud están saliendo a marchar para exigirle al Congreso de la República y a la bancada del gobierno que retire el proyecto de ley 010, que no resuelve ningún problema del sistema de la salud colombiano y lejos de hacerlo profundiza estos problemas al concentrar la oferta de las EPS, como lo plantea este proyecto de ley, que además es, digamos, del que además es muy fan el doctor Germán Vargas Lleras, y no nos recoge particularmente a los estudiantes y a las estudiantes. Pues hemos visto cómo en diferentes ciudades se ha salido masivamente a protestar desde el pasado miércoles, y pues hoy ya completan 9 días, 8 días en las calles de nuestro país, pues haciendo una cantidad de solicitudes y peticiones al gobierno nacional. Pero también es cierto, y esto lo ha dicho también la Fiscalía, es que están infiltradas en las manifestaciones, como dice el gobierno, algunas células del narcotráfico, el ELN, las disidencias de las FARC. ¿Podrían estas infiltraciones en las marchas estar afectando precisamente el derecho legítimo que tienen ustedes, doctor Tello, de manifestarse? Esta es una forma de estigmatizar la protesta social. Siempre que hay protestas, nos salen con el mismo cuento. Nos dicen que hay evidencias, que ya está casi listo, y nunca pasa nada. Siempre nos dicen lo mismo, que hay aquí se han introducido personas al margen de la ley, que hay serios indicios y nunca los capturan. Yo creo que eso es bastante sospechoso por parte de las autoridades, que siempre nos dicen lo mismo como una forma de estigmatizar la protesta, de deslegitimarla, y nunca capturan a nadie. Yo dudo de esa información que da la Procuraduría. Pero entiendo, pero también todos hemos visto, así como hemos visto, digamos, abusos por parte de la fuerza pública en algunos videos de las redes sociales, también hemos visto cómo algunos vándalos vandalizan las estaciones de Transmilenio, por ejemplo, acá en Bogotá, cómo algunos vándalos también ingresan y se roban algunos elementos del comercio, etcétera. ¿Eso hace parte entonces de la protesta social? ¿Ustedes validan esos tipos de actos como una protesta social? Por supuesto que no los validamos, ni los apoyamos, ni los estimulamos, ni los avalamos. Estamos en contra del vandalismo. Eso hace parte de nuestra declaración de principios, porque el vandalismo, al igual que el uso excesivo de la fuerza, lo que pretende es deslegitimar la protesta social, lo que pretende es hacer que la gente no se acerque a la protesta aunque lo quiera hacer, y eso no ayuda. El peor escenario para la protesta social pacífica, vigorosa y fuerte es el vandalismo. Siempre por principios, el Comité de Paro, por principios, hemos rechazado el vandalismo en todas sus formas, en todas sus expresiones. Jennifer, la misma pregunta para ti. ¿Cómo ves tú este tema de que hay infiltraciones
en el paro por parte del ELN y de grupos armados ilegales? Pues francamente, creo que esto le corresponde tramitarlo al gobierno nacional. Cuando hablo de que se garantice el derecho constitucional a la protesta, señalo que ni debe haber excesos de la fuerza pública, pero además que este tipo de investigaciones realmente deben, digamos, llegar a conclusiones importantes. La verdad es que lo que se vio en Cali, por ejemplo, personas saqueando bancos y centros comerciales sin que acudiera en ningún momento durante un largo periodo de tiempo la policía, pues creo yo que ese no ha sido el factor común. Creo que por el contrario es la estrategia que ha utilizado el gobierno nacional de entrar a ese discurso para desconocer lo mayoritario, porque esos actos es cierto que han pasado y hay que decirlo, yo soy muy franca, yo siempre he defendido que la protesta debe de realizarse de la mejor forma, de la más ordenada, de la forma más pacífica, más creativa, pero es que lo que está pasando en Colombia es que las protestas que son de esa naturaleza, porque está grabado, porque está reportado en redes sociales por la ciudadanía, terminan siendo intervenidas arbitrariamente por la fuerza pública. Yo lo he vivido en carne propia desde el 28 de abril. No puede haber un cacerolazo, no puede haber un plantón porque de entrada llega la policía a reprimirlo cuando se está desarrollando en completa normalidad. Además, hay algunos principios que rigen y me gustaría señalarlos acá y tal vez compartirlos con todas las personas que nos están viendo. Hay 3 principios que rigen por norma la actividad de la fuerza pública. Uno es la legalidad, es decir, que la ley contemple este tipo de acciones. La ley, por ejemplo, no contempla que le puedan disparar a un civil, como ha ocurrido recientemente. 2, la legitimidad, quiere decir que honestamente se requiere, como socialmente se requiere y se justifique esa intervención. Y tercer punto, la proporcionalidad. En Colombia no existe la pena de muerte y a este momento hay 35 casos que se están investigando de personas que fallecieron o que fueron asesinadas en este tipo de situaciones. Entonces, la ONG reporta 1.148 casos de abuso de la fuerza policial durante este tiempo, cosa que no ha hecho la Defensoría ni la Fiscalía. Esta labor la está cumpliendo la ONG Temblores y esa proporcionalidad ha sido absolutamente violada en el marco de estas protestas. No se han cumplido los protocolos, son constantes las declaraciones de las alcaldías diciendo quién está dando las órdenes porque están pasando por encima de mí, que fui elegido, dice el alcalde o la alcaldesa, democráticamente por la gente. Bueno, pues de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos a los dos, Jennifer Pedraza, líder estudiantil y parte del Comité del Paro, y Francisco Maltés Tello. Muchas gracias por estar en De Qué se habla a las 7. Muchas gracias, muy amables por permitirnos expresar nuestras opiniones. Jennifer. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Pues es importante entender que aunque la protesta en sí, el derecho a la protesta es disruptivo, pues lo que sí no se justifica y lo que no logramos entender son los es bloqueos, cómo es pasar por encima de los derechos de las demás personas, no permitir que llegue el oxígeno, los alimentos. es el tema de la misión médica, es obstaculizar precisamente este desabastecimiento que se está viendo especialmente en Cali, Daniela. Tenemos ahora con nosotros a Carlos Charri, él es sociólogo, director de la maestría y doctorado en estudios sociales de la Universidad del Rosario e investigador del Observatorio del Conflicto Social de la Universidad de Barcelona. Doctor Charri, ¿por qué las manifestaciones pacíficas de las personas en la mayoría de los casos terminan opacadas por una minoría violenta? ¿Cómo explicar ese fenómeno? Bueno, muy buenas tardes, noches a todas y a todos. Yo creo que es importante aquí hacer una distinción analítica. En el momento en que una manifestación, o sea, todas las manifestaciones por principio y todos los movimientos sociales tienen un carácter de no violentos. Es un principio universal que guía las movilizaciones y las protestas sociales en el mundo. No podemos poner en una misma bolsa entonces las manifestaciones de protesta social que tienen un mensaje, unas consignas, que tienen unos recorridos, que tienen unas plataformas, que tienen unos comités organizadores con personas que dan la cara, y los hechos vandálicos de encapuchados, de personas que buscan el saqueo, el desorden. Entonces son dos fenómenos totalmente distintos, aunque en algunos momentos sus situaciones puedan intersectarse. Entonces, toda manifestación de protesta social debe entenderse como un acto de participación ciudadana legítimo y amparado constitucionalmente, y que mientras transcurra dentro de la normalidad y sin afectar el orden público, debe ser considerado como una marcha. En el momento en que una marcha discurra en actos violentos, deja o pierde su sentido como marcha. Un manifestante no es un vándalo, un manifestante no es un saqueador. Por lo que hemos visto y presenciado en las últimas semanas es esto, que precisamente son los
encapuchados, personas que no tienen ningún tipo de consigna, que no tienen ningún tipo de propósito político, los que llegan después de las marchas a incurrir en el espacio público, Sí. a vandalizar los establecimientos comerciales. Ni siquiera, en algunos casos, bueno, se ve que también vandalizan los CAIs, pero no hay un mensaje específico. Entonces, yo creo que es importante tener muy en cuenta esto. Las marchas han transcurrido en su mayoría de manera pacífica y ordenada. Así es, doctor Charri. Y mire, las redes sociales juegan un papel fundamental también en esto, influyen en los movimientos de inconformidad que se presentan. ¿Cómo entender el poder que han adquirido como medio de denuncia a la violación de los derechos humanos? No, yo creo que es una columna vertebral hoy en día, las redes sociales, como en su momento lo fue la prensa, después la radio y la televisión. O sea, los movimientos sociales a lo largo de la historia se han ajustado y se han adaptado a los entornos mediáticos de las sociedades y han hecho uso de ellos de manera estratégica para el logro de sus objetivos. Yo creería que hoy en día entender una protesta social sin entender el uso de las redes sociales sería de alguna manera un ejercicio casi que imposible. Ahora, lo que sí se está dando es mucha desinformación o lo que llamamos noticias falsas. Por eso, de alguna manera, hay que invitar a la ciudadanía a que se informe bien, a que contraste las diferentes fuentes de información, que se guíe, por ejemplo, en este caso, por las cuentas oficiales de los comités del paro, de las organizaciones que respaldan a estas marchas y concentraciones, no solamente para entender los contenidos de estas protestas, sino para saber los horarios, cómo debe irse, cómo se deben presentar las personas, cuál va a ser el orden de las marchas, porque esto también debe ser una herramienta que colabore a la coordinación y, digamos, y al desarrollo ordenado de las manifestaciones. Bien, pues muchísimas gracias, doctor Carlos Charri, sociólogo, director de la maestría y doctorado en Estudios Sociales de la Universidad del Rosario. Gracias por estar con nosotros en De qué se habla a las 7. Feliz noche. Feliz noche para ustedes y de nuevo muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Pues en hechos que están siendo investigados se han denunciado ataques de la fuerza pública contra civiles desarmados, también contra organizaciones humanitarias y por parte de civiles hacia las autoridades, además del vandalismo hacia los CAI de la policía. Por estos hechos, la Cámara Baja de Estados Unidos está pidiendo retirar el apoyo militar a Colombia. Pues para hablar de este tema hemos invitado hoy a Sandra Borda, columnista del periódico El Tiempo y profesora de Ciencia Política de la Universidad de los Andes. Gracias por acompañarnos, Sandra, en De qué se habla a las 7. ¿Cómo se podría tomar la petición de la Cámara Baja de los Estados Unidos de retirar el apoyo militar a Colombia? Hola Daniela, muy buenas noches y José Fernando, gracias por la invitación. No, yo empezaría por aclarar que la petición formal todavía no se ha llevado a cabo. Lo que está haciendo la Cámara de Representantes es estudiar la aplicación de una enmienda, que es la enmienda LIGI, que es una enmienda que le pide al gobierno de Estados Unidos básicamente que suspenda en distintos frentes las formas de cooperación, sobre todo en materia de seguridad y con las Fuerzas Armadas, cuando esas Fuerzas Armadas o, digamos, parte de la fuerza pública estén involucrados en delitos de violación a derechos humanos y delitos de lesa humanidad. Entonces, básicamente creo que el mensaje que le está enviando la Cámara de Representantes, y yo creo que muy especialmente la bancada demócrata, que es mayoría en la Cámara de Representantes y que también tiene una mayoría, aunque un poco más reducida, en el Senado, el mensaje que le están tratando de enviar al gobierno colombiano es que o controlan los desmanes de la fuerza pública, controlan las violaciones a los derechos humanos que está infringiendo la misma fuerza pública, o entonces se verán las consecuencias en materia de cooperación militar y de seguridad. Mire, Sandra, usted lo está diciendo, una de las consecuencias, pero en medio de todo lo que está pasando con las movilizaciones en el país, ¿cómo se pueden ver afectadas las relaciones internacionales de Colombia con países que le prestan ayudas importantes, como en este caso Estados Unidos?
Pues yo creo que hay que mirar caso por caso porque ciertamente, digamos, no todos los países contemplan el mismo tipo de medidas en materia de derechos humanos. Ese tema es particularmente importante en nuestra relación bilateral, primero porque, digamos, es el país con el que la cooperación militar y en materia de seguridad es más sustancial. Y segundo, porque, digamos, le han prestado especial atención a lo que ha sucedido en Colombia con el conflicto armado y con el tema de los derechos humanos y los líderes sociales. La nueva administración en Estados Unidos es una administración compuesta por personas en distintas instancias y distintas agencias que de una u otra forma han estado vinculados previamente con el tema de derechos humanos desde el activismo. Son personas, al igual que sucede con la bancada en el Congreso, muy cercanas a la comunidad de organizaciones no gubernamentales defensoras de derechos humanos en Estados Unidos y que, digamos, toman sus decisiones incorporando ese tema como uno de los ejes centrales. En eso ha cambiado mucho la política exterior, porque recordarán bien, la administración Trump jamás hizo una declaración ni estuvo pendiente de temas de derechos humanos en Colombia. Ese panorama ha cambiado drásticamente y creo que desde hace rato el gobierno estadounidense está intentando enviarle el mensaje al gobierno colombiano de que la prioridad ahora son los temas relacionados con la implementación de la paz y con la preservación de los derechos humanos, ambos íntimamente ligados. Bueno, Sandra Borda, columnista del periódico El Tiempo y también profesora de Ciencia Política, gracias por acompañarnos esta noche en ¿De qué se habla a las 7? Con gusto, José Fernando, un saludo. Un saludo y ahora cambiemos de tema porque el cantante Rafael celebra hoy 78 años de vida. El artista español inició su celebración compartiendo con el mundo el inicio de la grabación de una serie documental sobre su vida en la que también participará. En la serie recopilaron todos los detalles valiosos de su vida y de su carrera musical. Mi papá y mi mamá en la casa con esta música deben estar pasándola en sueño. Sí, buenísimo. Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos con más en ¿De qué se habla a las 7? Los queremos leer con el numeral Hablemos de en @RTVC Noticias. Ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros en ¿De qué se habla a las 7? Daniela, a ver, ¿esta voz de quién es? Adele. Por supuesto, es la cantante Adele que celebra sus 33 años de vida. A lo largo de los 13 años que lleva en la industria musical, ha conseguido 15 premios Grammy y un Globo de Oro. Su salto a la fama se dio cuando tenía 21 años y lanzó su disco Rolling in the Deep, que se convirtió en uno de los videos más famosos de todos los tiempos. Con el retiro de la reforma tributaria por parte del gobierno, ahora el pedido de muchos de los manifestantes en las calles en medio del paro nacional es que ocurra lo mismo con la reforma a la salud que se tramita en el Congreso. Según el gobierno, esta reforma recoge las peticiones de varios trabajadores del sector, mientras que algunos médicos y trabajadores de la salud ven un retroceso en este nuevo proyecto de ley. Pues para hablar sobre este tema nos acompaña María Doris González. Ella es presidenta del Sindicato de Salud y Seguridad Social, SINDES. Bienvenida a ¿De qué se habla a las 7, doctora González? Para el gremio, digamos, que usted representa, ¿cuáles son los principales reparos sobre esta reforma? ¿Qué rescatan además de la misma también? Nosotros tenemos varios, o sea, todos los reparos posibles en el proyecto de ley porque no lo estamos en ningún momento avalando para nosotros los trabajadores de la salud y en especial los de la red pública, al cual soy trabajadora de un hospital en Bogotá de la red pública. Este proyecto de ley no tiene nada bueno, ni para la atención en salud, ni para los trabajadores. Desde que lo radicaron, porque este es un proyecto de ley que nació en la campaña de Vargas Lleras en el 2018. Este es un proyecto de ley que el doctor Ruiz, hoy ministro, en ese entonces secretario de Barranquilla, secretario de Salud en el Atlántico, él trabajó este proyecto y era la plataforma de salud de la campaña de Vargas Lleras en el 2018.
O sea que empezando que no es un proyecto de iniciativa del Congreso, es un proyecto que se venía trabajando años atrás y no tiene nada bueno, como ya reiteré, para ni los usuarios ni los trabajadores. Ha sido un proyecto que está saliendo ahorita ya como la quinta versión, con los nuevos artículos que adicionaron en la subcomisión que se creó desde el 4 de abril. Entonces es un proyecto que ha sufrido bastantes modificaciones y no ha sido consultado, o sea, que yo sepa, de trabajadores, de médicos, del colegio médico que hayan sido llamados a trabajar este proyecto, sí, no es cierto. Desde que lo radicaron lo estamos rechazando. Sí. Doctora, por mire, eso, ¿cómo toman ustedes la posibilidad de las alianzas público-privadas que traería este proyecto, por ejemplo? Eso es nefasto, nefasto para la red pública, es nefasto, o sea, es mercantilizar más la salud, más de lo que lo ha hecho la Ley 100. Nosotros los trabajadores consideramos que este proyecto es acabar con lo que no ha podido acabar la Ley 100. O sea, tanto en la mercantilización, tener la salud como un negocio, la red pública como un negocio, como la estabilidad de los trabajadores. Este proyecto dice que asegura una estabilidad laboral. Es mentira, porque lo que ellos enuncian ahí, desde un decreto, el 2400 desde 1968, reza en su artículo 125 que no, en salud no puede haber tercerización. Pero como esta tercerización también es un negocio que abrió las puertas, la Ley 100, y este proyecto de Ley 010 quiere culminar que lo poco que queda de trabajadores con estabilidad laboral sean contratados, porque a medida que vamos saliendo, o sea, estoy hablando, yo soy una trabajadora de carrera, hace 33 años en mi institución, y conozco todo el proceso que se ha hecho desde la Ley 100, con la 1122, con la ley estatutaria, con todo esto, y este González. Proyecto es nefasto. Mire, a mí me interesa, usted ha dicho y lo reitera varias veces, este proyecto es nefasto, pero me gustaría para los televidentes que nos están viendo y que no conocen qué plantea exactamente, traducido casi que al español para que las personas que nos están viendo nos entiendan exactamente cómo se verían ellos directamente afectados con esta reforma a la salud. Mire, este proyecto enuncia una unificación del subsidiado y el contributivo. Y eso ya existe, porque esa unificación la obligó a hacer la sentencia 760 desde el 2008, que no se ha cumplido. Se ha cumplido por partes, pero no se ha cumplido. Entonces, es una mentira de este proyecto. Este proyecto dice lo de las alianzas públicas privadas, que es para fortalecer el servicio de salud. Mire, el mejor ejemplo que ustedes pueden tomar y la comunidad puede tomar es el modelo que nos implantó el señor Peñalosa en Bogotá. El señor Peñalosa, en su primer mandato éramos 32 hospitales en Bogotá y nos dejó 22. El señor Peñalosa llegó en su segundo mandato y éramos 22 hospitales y nos dejó 4 subredes. Se han cerrado alrededor de 550 puntos de atención en Bogotá, porque lo que pretende este proyecto con las fusiones son la conformación de las redes, lo que se está haciendo ahorita en Cundinamarca. Nosotros los trabajadores decimos redes sí para optimizar servicios y optimizar el trabajo, la garantía laboral de los trabajadores. Pero en la forma que se pretende estas redes, con estas alianzas públicas privadas, es para entregar los servicios de salud de la red pública a los mercaderes de salud. Pues María Doris González, presidenta del Sindicato de Salud y Seguridad Social SINDES, gracias por acompañarnos en De qué se habla a las 7. Nosotros por ahora hacemos una pequeña pausa, pero ustedes ya saben, los queremos leer. Numeral Hablemos de nuestras redes sociales. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros en De qué se habla a las 7. José Manuel Restrepo, nuevo ministro de Hacienda de Colombia,
toma posesión para poder construir un nuevo proyecto fiscal que para el Ejecutivo tiene máxima prioridad. Restrepo llega para crear consenso en torno a una propuesta para equilibrar el presupuesto sin recurrir a aumentos a impuestos y a bienes y servicios que impactarían las clases medias y bajas de la población y que provocaron marchas en contra del proyecto en todo el país. Para hablar sobre este tema que por supuesto, nos preocupa a todos los colombianos, pues hemos invitado a José Manuel Restrepo, nuevo ministro de Hacienda. Gracias por acompañarnos, doctor Restrepo, aquí en De qué se habla a las 7. ¿Qué es lo primero que se debe hacer desde el Ministerio de Hacienda para empezar a construir una nueva reforma fiscal que equilibre, por supuesto, las peticiones que se han escuchado en distintos sectores que se han movilizado hoy? José Fernando, un saludo para ti, para Daniela también y para todos los televidentes. Yo creo que lo primero que hay que hacer justamente es escuchar a los actores sociales, escuchar a los sindicatos, escuchar a los estudiantes, escuchar también a los partidos y líderes políticos, a la academia, a las entidades territoriales y también a actores representativos de las finanzas públicas para tratar de encontrar consensos, construir opciones que permitan además atender las necesidades sociales. Y yo creo que ese es el segundo punto esencial en lo que viene a continuación. Y es que el Ministerio de Hacienda tiene que ser consciente y hacer un ejercicio pedagógico con el país para demostrar la importancia de lo que viene ahora en necesidades sociales, justamente como resultado de los impactos de la pandemia. Es decir, concientizar a los colombianos de que esta pandemia dejó muchas personas vulnerables, que necesitan ser atendidas. Dejó jóvenes que quieren tener un trabajo, que quieren acceder a la educación superior gratuitamente porque son poblaciones vulnerables. Dejó mujeres mayores de 40 años que perdieron un empleo y necesitan recuperar el empleo. Dejó también algunas micro y pequeñas empresas en dificultades que necesitan un subsidio de la nómina. Entonces, con esa conciencia social, con un diálogo constructivo, tenemos que encontrar alternativas que permitan responder a esos problemas sociales y simultáneamente lograr, como usted lo decía, José Fernando, la estabilidad de las finanzas públicas. Ministro, ¿ya cuánto asciende el monto que esperan recaudar con este nuevo proyecto? Yo creo que ese es un ejercicio que está todavía en construcción porque, repito, tiene que construirse con el diálogo con distintos actores, pero algo más, algo menos, creemos que del orden de unos 14 billones de pesos serían necesarios para poder, sobre todo, atender las necesidades sociales y de esa manera también lograr estabilidad de las finanzas públicas. Hoy, el presidente de la República, entre otras, arrancó un diálogo nacional y debo decirles que hoy, para mi satisfacción, el sector empresarial levantó la mano y dijo: aquí está el sector productivo, que quiere decir que está listo y con toda la intención de contribuir a esos propósitos sociales. Luego, eso significa que esos programas sociales van a ser seguramente financiados por aquellas personas de más altos recursos. Y yo creo que ese es un buen mensaje también para el país, que quienes tienen más capital, que quienes tienen más patrimonio, que quienes tienen más recursos, están con sentido de solidaridad dispuestos a apoyar estos programas sociales de los cuales ya hablamos. Hay muchas necesidades urgentes, ministro, que por supuesto fueron profundizadas por la pandemia, la pobreza, etcétera. En este momento usted tiene una gran labor también, al igual que el comisionado para la paz, y es de escuchar a todas las partes y tratar de armar, digamos, una nueva reforma fiscal. Pero ¿cómo lograr satisfacer tantas necesidades, tantas peticiones de diferentes vertientes? ¿Cómo va a lograr ese proceso? Por ejemplo, los principios de consenso en materia social. Uno escucha a los distintos actores de la sociedad y encuentra que hay una cantidad de informales para quienes un programa como el de ingreso solidario sería una opción de salida temporalmente, y que podemos lograr que no sean solo 3 millones de familias como hoy en día tenemos con ingreso solidario, sino 5 millones de familias. Usted, por ejemplo, oye en la calle que hay jóvenes que dicen: yo necesito acceder a la educación superior gratuitamente. Ahí hay un tema de consenso. También usted oye a micro y pequeños empresarios que dicen: yo necesito un subsidio de nómina para salir adelante. Y también usted encuentra muchos actores de los estratos más bajos que dicen: hombre, yo quisiera tener una devolución del IVA porque lo necesito. Esos sectores de menores ingresos podrían transitar de 2 millones a 4.7 millones de hogares. Esos son solamente algunos de los temas que uno ha escuchado de distintos actores que pueden ser puntos de consenso desde el punto de vista de las necesidades sociales.
Ministro, mire, usted hablaba ahorita de recaudar aproximadamente 14 billones de pesos. ¿Cuál podría ser esa estrategia para recaudar ese monto y que no dependa de aumentar impuestos generalizados sobre bienes, sobre servicios públicos, ingresos de la clase media, que como lo hemos visto, pues es también una de las más afectadas con este tema de la pandemia? Y allí, Daniela, permítame decirlo de frente, nosotros no queremos incrementos en IVA para bienes y servicios. Tampoco vamos a cambiar las reglas de juego existentes. O sea, no queremos afectar a esa clase media con el IVA. Tampoco nadie que no pague impuesto de renta pagará ese tributo. Es decir, no se va a ampliar la base del impuesto de renta. Ese es un mensaje para las clases medias. Yo creo que ya hay fuentes de aquellos que tienen más ingresos para poder cubrir estas necesidades sociales. Gran misión tiene usted, ministro. Muchísimas gracias por hablar en De Qué se habla a las 7 sobre este tema que concentra la atención de todos los colombianos. Le deseamos suerte, realmente el éxito suyo es el éxito de un país en este momento. Le agradecemos mucho por atendernos, doctor José Manuel Restrepo, ministro de Hacienda. Muchas gracias, José Fernando, y bueno, un saludo muy especial a todos ustedes. La tensa situación que se vive en Colombia por cuenta del paro nacional está afectando también a diversos sectores, entre esos el deportivo. Ahora el fútbol se juega a ritmo del paro. Partidos aplazados, equipos que no pueden viajar por las condiciones de seguridad han retrasado los calendarios de diferentes torneos y por eso, para hablar un poco de este tema, nos acompaña hoy Sabina Ramírez, periodista, colega, presentadora de deportes de RTVC Noticias del Mediodía. Sabina, buenas noches, pues un gusto como siempre tenerla aquí con nosotros. Cuéntenos qué va a pasar pues con los calendarios que están bastante apretados ya por la pandemia y pues a los que le suma esta situación tan difícil que estamos viviendo en el país, ¿cómo los va a afectar? Tenemos un calendario muy nutrido que nos encanta porque vamos a disfrutar de deporte, pero tenemos la siguiente situación. En este momento tenemos la liga, que ustedes saben, estamos disputando, que estamos pendientes del partido que está con el Deportivo Cali y el Tolima, que muy posiblemente se espera que se realice este sábado, y de ahí en adelante cada fin de semana vamos a empezar a jugar lo que sería la semifinal de ida, siguiente fin de semana la semifinal de el retorno, luego tendríamos la final de ida y la final de vuelta, pero justo al mismo tiempo estamos disputando dos torneos internacionales, donde está Equidad, donde está Tolima, que falta ver qué pasa si sale Deportivo Cali o Tolima para esa semifinal de liga, y que estarían también en Sudamericana. Entonces tenemos un calendario que de verdad complica muchísimo para cualquier situación que se dé, poder mover las fichas y ordenarlas. Adicionalmente tenemos a Junior, Nacional, tenemos también a Santa Fe, América, en lo que es la Libertadores. Todo esto se está haciendo por ahora y se organizó rápidamente para que los partidos que tenían Junior, Nacional y Santa Fe, y estamos pendientes de Equidad, Lanús y Tolima Emelec, que ya encontraron también dónde poder realizar lo que no va a ser en Colombia y que recuerden que se hacía en Colombia. Con todo este itinerario, ¿no se perjudican los equipos colombianos con los largos viajes que tienen que hacer para los partidos de la Libertadores? ¿Cómo se va a hacer ahí? Sí, señor, pues tengo que decirle que tienen que coger maletas y estar muy pendientes. Ahí está en el timonel, en cada uno de estos directores técnicos, de tener la capacidad de saber a quiénes vamos a poner para qué encuentros y empezar a sopesar, ¿no? Que es lo más importante para mí, que es lo que me quiero jugar para poder tener el rendimiento, porque recuerden que infortunadamente esto es algo que no sabemos dónde va a ocurrir, ¿no? Puede pasar muchísimas situaciones y a ellos les afecta muchísimo el tema del clima. Pues falta ver lo que viene después de todo lo que estamos viviendo, pues como lo dije al principio, Sabina, es un gustazo tenerla aquí con nosotros en De Qué se habla a las 7 y sobre todo hablar de fútbol colombiano con usted. Ay, placer, a estar muy conectados. Recuerden que también llegan eliminatorias, entonces, mejor dicho, lo que tenemos cargado es un mayo y un junio de muchísimo deporte y ojalá que la situación tanto de pandemia como de orden público al interior de Colombia nos permita disfrutar del deporte como debe ser. Bueno, Sabina, muchas gracias. Ustedes muchas gracias también por acompañarnos en De Qué se habla a las 7. Mañana más temas de conversación, Daniela. Sí, los dejamos ahora conectados con la emisión central. Que tengan una feliz noche.